Hermanos, abra su Biblia ahí en el libro de Levíticos, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Amén. ¿Lo tenemos? Le damos lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema es santidad. Amén. La santidad, divino tesoro. Y es un tesoro que todos debemos de tener. Amén. Porque dice, hoy en día la mayor parte de las personas lo que busca es la felicidad en lugar de la santidad. Amén. Es lo que la gente hoy más busca hoy en día, incluyendo a mucho pueblo de Dios. Mucho pueblo de Dios busca la felicidad en lugar de la santidad. Amén. Y dice, ¿por qué? Porque no queremos a veces que Jesús controle nuestras vidas o que cambie nuestra forma de ser. Dice este libro, dice 8 veces en este capítulo, sé santo porque yo soy santo. 8 veces en la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Amén. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque nuestro Señor Jesucristo es santo, porque Dios es santo. Entonces, ¿alguna vez hemos pensado en santidad o en ser como Jesucristo, como la cosa más importante para nosotros? ¿O qué hemos pensado ser nosotros? ¿En ser como Jesucristo o en ser como yo quiero ser? Porque dice ahí en Hebreos 12, nos dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Y en 1 Corintios 9:24 nos dice, corran de tal manera que puedan obtener el premio. Entonces nos dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Dice que la verdadera felicidad comienza con la santidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos esmeramos por ser santos, decíamos que santo es apartado para Dios, pero también tiene sus responsabilidades, que es cumplir cada uno de sus mandamientos. Amén. Cuando nosotros nos esmeramos ser santos, entonces viene la felicidad. Entonces vamos a ser felices. No es primero la felicidad y luego la santidad. Primero es la santidad y después con ello viene la felicidad. Amén. Entonces, ¿qué es exactamente la santidad? Muchos de nosotros relacionamos la santidad con algo muy severo, con algo muy estricto, con algo que muy solemne, pero es todo lo contrario. Amén. La santidad dice, Dios es santo, y la Biblia dice que la santidad de Dios, a través de sus páginas, especialmente en el libro de Levítico, la palabra santo dice que aparece 74 veces. Amén. En este libro. Y cada regla, cada precepto contenido en este libro refleja la santidad de Dios. ¿Qué es santidad? La santidad es el carácter de Dios. Amén. Santo es apartado para Dios. Pero santidad dice es el carácter esencial de Dios. Y es el atributo más significativo de Dios, la santidad. Por eso dejó escrito en su palabra, sin santidad nadie va a ver al Señor. Si usted no practica la santidad, no va a poder ver a Dios. Entonces dice, hay un evangelista, dice, la santidad es la joya resplandeciente en la corona real de Dios. Y fíjese, es interesante notar que en este libro, que es el primer libro que los niños judíos empiezan a estudiar, el libro de Levíticos. Amén.
A la edad de 7 años, los niños judíos, este es el primer libro que ellos empiezan a estudiar, el libro de Levíticos. ¿Por qué? Porque aquí vienen todos los mandamientos, todos los preceptos, todo lo que Dios quiere que hagamos. Amén, porque ahorita vamos a leer de los versículos ahí del 8 en adelante, que Dios les empieza a especificar lo que no deben de hacer y lo que sí debemos hacer. Amén. Y eso no se dejó escrito nada más para el pueblo de Israel. Eso está escrito también para nosotros. Entonces dice, hay algunos maestros y eruditos cristianos que consideran el libro de Levíticos como el libro más grandioso e importante de la Biblia. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita, aquí viene todo lo que Dios aborrecía, todo lo que Dios quería de su pueblo. Aquí les estaba exhortando, decíamos, a ser santos, a practicar la santidad. Entonces dice, en estos momentos los israelitas se hallaban acampando al pie del monte Sinaí. El tabernáculo ya había sido terminado. La gente, dice, pasaría mucho tiempo ahí. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarles. Amén. Dios ahí fue cuando les da las leyes, los mandamientos. Dios les quería enseñar un nuevo estilo de vida. Dios les quería enseñar las instrucciones bien claras para que ellos las memorizaran. Amén. Dice, Dios les quería hacer ver de cómo gente pecadora podía tener comunión con un Dios santo. Era lo que Dios lo que Dios les quería enseñar en el pueblo de Israel. Dice el versículo 7, conságrese a mí y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. ¿Quién nos santifica? Dios. Y si no tenemos comunión con Dios, ¿quién nos va a santificar? Dice, yo soy el que lo santifico, nadie más. No es por tus fuerzas, no es porque yo soy acá santo con la coronita. Dice, yo soy el que te santifico. Y tienes que tener comunión conmigo para que yo te pueda santificar. Dice que consagrar es dedicar a Dios, es dedicarse a Dios por completo. La palabra santo, decíamos, significa separado. Y la santidad implica dos cosas. Número 1, dice que Él es totalmente perfecto y completamente separado del pecado y la maldad. Y número 2, Dios está separado de toda su creación en lo que se refiere a su majestad y su gloria. La nación de Israel, el pueblo de Israel, había sido apartado para Dios. Amén. Nosotros somos apartados para Dios. ¿Para qué? Para que seamos una nación santa. Dice, real sacerdocio. Nación escogida por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice, Dios había apartado a esta nación de Israel de todas las naciones. ¿Por qué? Porque los quería santificar. Amén. Les quería dar ese privilegio. Pero con eso venía la responsabilidad y la obligación de vivir una vida santa, cosa que el pueblo de Israel no quería. Hemos visto a lo largo de la historia de Israel que ellos no querían ser gobernados por Dios. Amén. Que ellos que empiezan a pedir, nosotros queremos un rey como todas las naciones. No queremos ser gobernados por Dios. Queremos un rey como las demás naciones. Querían ser gobernados por el hombre. Amén. Entonces dice, ahí en Levíticos 10:3 dice, entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad. ¿Entre quiénes? A los que se acercan a mí, a ellos les voy a manifestar mi santidad. Si yo no me acerco a Dios, si yo no tengo comunión con Dios, no voy a ver la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, lo dice Levíticos. Y su santidad, dice, no conoce grados. Su santidad es absoluta. Su santidad no conoce pecado. En este pasaje dice que Dios revela otro de sus maravillosos nombres hebreos, que es Yahvé Mekadesh, que significa el Señor que santifica en hebreo. Entonces dice, cuando confiamos en el Señor,
que nos santifica, Él nos separa para una vida santa, para una vida en comunión con Dios, para una vida que va evolucionando con Dios, para una vida santa y virtuosa. Amén. La santidad se nota. Amén. No es algo que está escondido. La santidad se nota en cada persona. El ser santo, el ser apartado para Dios se nota en cada persona. ¿Por qué? Porque dice, tu manera de vivir cambia. Tu manera de ser dentro y fuera es diferente a los de las demás. La santidad transforma. La santidad te hace querer estar siempre en comunión con Dios. ¿Qué es lo que Jesús era santo? Dice que Jesús siempre estaba en comunión con el Padre, haciendo la voluntad del Padre. Entonces dice, la santidad se nota, te separa de la muchedumbre, te hace brillar como luz en el mundo. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Entonces, si usted no está haciendo luz del mundo y no está haciendo sal de la tierra, quiere decir que usted no ha conocido la santidad. Una cosa es ser santo, apartado para Dios, y otra cosa es la santidad. Amén. ¿Cómo podemos vivir una vida santa que le agrada al Señor? Dice, el Señor lo hace por nosotros. Yahvé, Mekadesh, el Señor que te santifica, lo hace por cada uno de nosotros. Dice, Él te santifica y nos hace santos. Santidad significa puro, limpio, libre de pecado. Eso es lo que significa la santidad. Dice, en ese sentido, ser santo es reflejar la esencia moral de un Dios santo. Es la esencia moral de un Dios santo. Es el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Entonces la santidad comienza por dentro. ¿Cómo? Comienza por nuestros pensamientos, comienza por nuestras actitudes, comienza por nuestros valores, por nuestra manera de hablar, por nuestras motivaciones, por las cosas más profundas que hay en el corazón. Por ahí comienza la santidad. Amén. Dice que solo Dios puede ver. Lo que tenemos dentro, siempre lo hemos dicho, lo que tenemos dentro afecta lo que está afuera. Afecta nuestra conducta, afecta cómo nos comportamos. Lo que hay dentro de nuestro corazón, decíamos tarde que temprano, sale a la luz y damos a ver quiénes somos realmente. Entonces dice ahí 1 Pedro 1:15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Qué quiere decir? Que la santidad aquí no es opcional. No es si quiero ser santo, no es si quiero la santidad. La santidad es que la debemos de tener sí o sí. Porque leímos ahorita, sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces dice, Dios quiere que sepamos que Él le concierne cada detalle y dimensión de nuestras vidas. Cada paso que nosotros damos, cada decisión le concierne a Dios. Cada cosa que hagamos siempre se la tenemos que consultar a Dios. El Señor que te santifica, Dios quiere que comprendamos las bendiciones de una vida santa. Amén. Y las consecuencias de una mala vida. Dios aquí les empieza a decir que guarden sus estatutos, que los pongan por obra, que sean santos. Dice, porque yo Jehová soy santo. Pero vamos a leer ahorita los versículos más adelante y les empieza a decir, si haces esto, te va a pasar esto. Si tú te comportas de esta manera, estas van a ser las consecuencias. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que comprendamos las bendiciones de una vida santa y las consecuencias de llevar una vida en desobediencia a Dios. Amén. Búsqueme en Mateo 5:48. Una y otra vez Jesús y los autores del Nuevo Testamento nos llaman a una vida de pureza absoluta. Amén. ¿Qué dice Mateo 5:48? Amén. Dice, sean más o menos o intenten ser. Dice, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 1 Timoteo 5:22 dice, consérvate puro. Amén. Son mandamientos de Dios.
Segunda de Timoteo 2:19 dice que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Y Romanos 12:9 dice, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Amén. Y estos son algunos de los mandamientos. Pero es para que comprendamos lo que Dios quiere de nosotros. Dice que se aparte de toda maldad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Cuántos invocan el nombre del Señor? Búsqueme Juan 7:11. Esta es la santidad de Dios Padre. Juan 7:11. ¿Qué dice? Perdón, no, 17:11. Juan 17:11. Ya no estoy en el mundo, como ustedes estaban en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno aquí con nosotros. Amén. Jesús llama a Dios Padre Santo. Amén. La palabra santa nos muestra que Dios está por encima de todos, que Dios es un ser supremo, soberano y separado de todo mal. Amén. Dios nunca hace nada malo. Dios nunca se equivoca. Dios nunca erra. Nunca juzga mal. Todo lo que hace es justo. Y así es como Dios quiere que seamos nosotros. Amén. Nunca permite, dice, que algo pase en nuestra vida que no sea bueno para nosotros. Él hace todo bien y Él nunca falla. Entonces dice, es increíble. No sé si recuerda cuando leíamos de Isaías, cómo cambia la vida del profeta Isaías cuando él, ahí en Isaías 6, del 1 al 3, cuando él ve la santidad de Dios, dice, en toda su gloria y su esplendor. Y decíamos, cuando él ve la santidad, él ve su pecado. Él ve que es un pecador, él reconoce que es pecador. Eso es lo que hace la santidad. Amén. Ahí en Isaías 1:3 dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, Isaías 6 del 1 al 3, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Imagínense ese momento. Isaías viendo criaturas extrañas, amén. Criaturas extrañas, dice, con alas aterradoras, gritando en voz alta, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y dice que el templo se empieza a llenar de humo, de la presencia de Dios. Amén. Y dice que Isaías, dice, de la santidad de Dios lo traspasa como daga hasta lo más profundo de su ser. ¿Por qué? Porque lo hace exclamar ahí en Isaías 6:5. Ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Dios Todopoderoso. Isaías ve a Dios en toda su santidad. Amén. ¿Y qué hace este profeta? Empieza a confesar, yo soy pecador. No merezco estar viendo esto que mis ojos están viendo. Empieza a tener miedo. Y eso es lo que hace la santidad en cada uno de nosotros. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que nos equivocamos. Dice, solo cuando entendemos nuestro propio pecado, podemos conocer la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque los dos van juntos. Solo cuando empezamos a confesar nuestro propio pecado, podemos entender cuál es la santidad de Dios, cómo se mueve la santidad de Dios. Así que nosotros no podemos conocer nuestro pecado hasta que no conozcamos la santidad. Porque si yo no conozco la santidad, para mí todo lo que haga va a estar bien. Para mí todo lo que haga nunca me voy a equivocar. Para mí todo lo que haga, no voy a sentir culpa. Dice, tú no puedes conocer tu pecado hasta que no conozcas su santidad.
y no puedes conocer su santidad hasta que no veas tu propio pecado. Y Dios nos muestra su grande amor, amén. ¿Cómo? Al perdonar nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él manda a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros pudiéramos conocer esa santidad, para que nosotros pudiéramos conocer la misericordia, la justicia y la santidad de Dios. Amén. Esa es la santidad del Padre. Ahora vamos a ver la santidad del Hijo. Jesús era la santidad personificada, amén. La santidad deja de ser un ideal inalcanzable y se convierte en realidad, porque Jesús es santidad con un rostro, ser santo como Él es. Dice Jesús, sean imitadores de mí, así como yo lo soy del Padre. Amén. ¿Cómo se compara mi vida a las cualidades y virtudes de Jesús? Y fíjese, ahorita le voy a dar algunas virtudes de Jesús para que usted vaya viendo cuántas de esas virtudes usted tiene. Porque dice que seamos imitadores de Jesús, así como Él lo es del Padre. Y Jesús era santo. Jesús vivía en santidad. Y eso es lo que nos está diciendo Dios. Es necesario que empecemos a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Sin santidad no podemos tener ese boleto para ir al cielo. Así como decíamos, es otro de los boletos, porque primero es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin santidad nadie verá al Señor. Y cantamos ese canto bien bonito, amén. Sin santidad nadie verá al Señor, y decimos, pero yo sé que le veré. ¿Cuántos estamos seguros de verle? ¿Cómo se compara mi vida a las cualidades y virtudes de Jesús? La respuesta le va a dar una buena idea de dónde se encuentra en el proceso de la santificación y en el proceso de ser santo. Dice que Jesús estaba totalmente entregado a la voluntad de Dios. Jesús estaba totalmente entregado a la voluntad del Padre. ¿Cuántos estamos totalmente entregados a la voluntad de Dios? Le consultamos todos nuestros planes. No nos movemos sin que Dios nos dé luz verde. No hacemos ninguna cosa sin primero consultarle a Dios. Jesús no se movía sin primero consultarle al Padre. Amén. Así que Jesús estaba entregado a la voluntad del Padre. Jesús oró. Él nunca trató de hacer cosas por sí mismo. Siempre le pedía el consejo al Padre. Siempre oraba a su Padre. Amén. Van dos cualidades. Dice, él miraba a Dios para que supliera sus necesidades, para que lo guiara y para que lo facultara a cumplir su propósito en esta tierra. ¿Cuánto le pedimos guianza a Dios? ¿Cuánto le pedimos que supla nuestras necesidades y que nos guíe para cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados a esta tierra? Jesús lo hacía. Y dice, Jesús amaba la ley de Dios y la obedecía. Una cosa es amar y otra cosa es obedecer. Y Jesús hacía las dos cosas. Amén. Dice que él amaba la ley de Dios y también la obedecía. Jesús vivía para complacer y glorificar al Padre. ¿Cuántos vivimos para complacer y glorificar al Padre? Dice, Jesús adoraba a Dios. Jesús era agradecido en todo momento. Siempre le daba las gracias a su Padre. En su trato con la gente, Jesús era considerado. No era egoísta. Ponía a los demás por encima de sí mismo. Y una cosa muy importante, dice, tenía el corazón de siervo. Amén. Jesús venía a servir, no a ser servido. Entonces dice, el mismo Jesús que se transfiguró, dice, en toda su gloria, allá en la montaña, en presencia de Pedro, de Jacobo y de Juan, fue el mismo que se rebajó. Amén. Se humilló a lavarle a los pies a sus discípulos. Ese mismo Jesús que estaba sentado en su trono, en toda su gloria, fue el mismo, dice, que se humilló a sí mismo. Dice, el Rey de Reyes
el creador del universo, se inclinó para hacer la tarea más humilde, la tarea de un esclavo, la tarea de un sirviente. Jesús se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para glorificar al Padre, para cumplir el propósito del Padre. Jesús dice, obedecía, amaba la ley y la ponía en práctica. Jesús amaba la ley y la obedecía. ¿Cuántas cualidades de Jesús tenemos en nuestra vida? Dice, cuando otros observan tu comportamiento, ¿pueden ver ellos el retrato de Jesús en cada uno de nosotros? ¿Pueden ver el retrato de un corazón humilde de Jesús? ¿O un ejemplo de soberbia, de orgullo y de arrogancia? Dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús, dice, él personificó el fruto del Espíritu Santo en todo momento. No solamente estaba lleno, sino que ponía en práctica el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Jesús era amor, era gozo, era paz, era paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, fidelidad, humildad y tenía dominio propio. ¿Cuántos tenemos el fruto del Espíritu Santo? Díganme, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si no estamos seguros de lo que estamos viviendo, si no estamos seguros a quién estamos sirviendo. Entonces dice, Jesús era verdaderamente el retrato de la santidad. Ábrame Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 nos habla de que Jesús es verdaderamente el retrato de la santidad. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Y Hebreos 1:3 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Dios es santo. En lo que leíamos dice, sé santo porque yo soy santo. Así que, dice, ¿cuántas veces le hemos dado a otros un retrato erróneo de Dios con nuestras malas actitudes, malos modos o malas contestaciones? El llamado a la santidad es un llamado a seguir a Jesucristo y a imitarlo en todo lo que Él era. Amén. Dice, si nuestra búsqueda de la santidad no está centrada en Jesús, nos volveremos simplemente en seguidores y nada más, pero no en ser santos, apartados para Dios. Si nuestra vida no está centrada en Jesús, solamente somos seguidores, oidores, pero no somos hacedores de la palabra de Dios. Amén. No importa cuánto nos esforcemos en ser santos, no lo podemos hacer por nosotros mismos. Acabamos de leer que dice Dios, yo soy el que te santifico. Queremos santidad, debemos pedírsela a Dios. Amén. Dice, hay un gran abismo y una gran separación entre Dios y el hombre, entre la santidad y la maldad. Dios es santo. El hombre no lo es, al menos de que siga a Jesucristo, al menos de que acepte a Jesús en su vida. Somos seres humanos defectuosos, con pecado, con errores, pero todo eso Dios lo quita si nos humillamos y nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado. Amén. Dice, de una manera u otra la imagen de Dios a la cual fuimos creadas se ha empañado y se ha corrompido. Y el propósito de la santidad es corregir esa imagen, es restaurar la imagen a la que fuimos creadas, porque dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre y el pecado ha corrompido esa imagen. Amén. Jesús pagó el precio para obtener esta restauración. Jesús pagó el precio en la cruz para poder restaurar todo lo que el hombre había corrompido con su desobediencia y con la maldad. Él murió y resucitó, amén,
¿Para qué? Para cerrar la brecha y que existiera una conexión con Dios y el hombre, para que existiera una comunión entre Dios y el hombre. Amén. Dice el Señor que te santifica, completará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Él te cambiará completamente para que podamos reflejar la santidad de Dios en nuestra vida. Léame ahí en Levíticos, lo que estábamos en el capítulo que estábamos leyendo, en el capítulo 20. Vamos a leer del 10 al 22, amén. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: si alguien, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Si alguien se acuesta, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriese su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o la de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardaos pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ellas. Amén. Dios les empieza a dar las instrucciones de lo que podían, de lo que no debían hacer y las consecuencias si hacían eso. Amén. ¿Qué pecados prohibidos se mencionaron en esos capítulos? Se mencionó el adulterio, el incesto, la homosexualidad y la bestialidad. Amén. Empieza a decir, si el que cometiere tuviera relaciones con otra mujer que no es su esposa, comete adulterio, y empieza a decir las consecuencias. El que se acostare mujer con mujer o hombre con hombre, eso es homosexualidad. O el que se acostare con una animal, eso es bestialidad. Entonces dice en Hebreos 2:14, busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí el mensaje es muy claro, amén. En estos versículos que leímos, todo está claro, no necesitamos hacer un estudio, amén. Si cometes, dice, no hay significado aquí, ni hay simbolismo que descifrar. Dios ha hablado simple y llanamente. Esto es lo que Dios tiene en su mente y su corazón con respecto a estos actos sexuales. Muerte a los que cometen incesto, muerte a los homosexuales, muerte a la bestialidad y muerte a los adúlteros. Muerte espiritual, no que los van a matar. Muerte espiritual, amén. Pero si ellos se arrepienten, Dios los perdona. Amén. Un ejemplo muy claro que tenemos es el del rey David. Él se arrepintió, le dolió en su corazón el haberle fallado a Dios.
y a su esposa. Ahora digamos, nosotros no cometemos adulterio, pero también podemos cometer adulterio en estar sirviendo a Dios y al hombre. Eso es adulterio también. El estar nuestro corazón en dos partes. Está nuestro corazón aquí, pero también está nuestro corazón en el mundo. Eso es infidelidad. Estamos siéndole infieles a Dios. Eso también es adulterio. Amén. Entonces dice, los actos horribles mencionados en este pasaje eran muy comunes en las naciones paganas de Canaán. Por eso Dios les empieza a decir lo que no debían de hacer y las consecuencias si lo hacían. ¿Por qué? Porque eran cosas y actos que hacían las demás naciones. Y Dios había apartado a Israel para que fuera una nación santa. Entonces Dios empieza a preparar a su pueblo para lo que tendrían que enfrentarse, para las tentaciones que iban a venir. Pero Dios iba a estar con ellos para que vencieran cada una de esas tentaciones. Amén. Entonces dice, tendrían que enfrentarse en la tierra prometida y les empieza a ordenar a que no cometieran estos pecados sexuales. Y esta orden sigue en pie hoy en día. Dios no tolera estos actos. Amén. Dios los llama abominables. Dice, guárdate de no cometer estas cosas y pon en obra todo lo que yo te he enseñado. Todo esto sigue hoy en día vigente. Dios sigue actuando igual, de la misma manera. Dice que Dios no cambia. Y lo dejó para ejemplo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estos actos dice que destruyen el compromiso mutuo entre Dios y el hombre. Y también destruyen el compromiso entre la pareja, entre el hombre y la mujer. Dice, destrozan la santidad de la familia. Y corrompen el bienestar mental de las personas y propagan enfermedades. Dice, una sociedad con ideas permisivas del matrimonio y del hogar no puede permanecer fuerte. No importa cuán aceptadas son nuestras ideas, no podemos llamar al mal comportamiento buen comportamiento. No podemos decir, dice ahí en Isaías 5:20, ay de los que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Dios todo lo hizo santo, pero el hombre es el que se ha encargado de corromper todo esto. Dios hizo santa la familia, Dios hizo santo la relación entre hombre y mujer, hizo santo el acto sexual entre el hombre y la mujer, pero el hombre es el que se ha encargado de corromperlo. Amén. Entonces dice, cuando una sociedad describe el pecado sexual como algo atractivo, es fácil olvidar el lado oscuro del pecado. Y hoy en día esto se ha tomado como algo que pasa, como algo que es un error que cualquiera lo comete. Pero el que está en Dios, el que vive en santidad, no hace eso. Y no podemos decir, es que el diablo me tentó, porque siempre le echamos la culpa al pobre diablo. Ahora sí vamos a decir pobre diablo, amén. Siempre le echamos la culpa al pobre diablo, y no es así. Porque Jesús dice que fue tentado en todo. ¿Y en qué cayó Jesús? En nada. ¿Por qué? Porque él vivía en santidad. Porque venció. Amén. Si caemos en algún error, en algún pecado, no es culpa del diablo. Es culpa de nosotros. Es culpa de que no tenemos dominio propio. Es culpa de que no tenemos comunión con Dios. Es culpa de que no leemos su palabra, porque aquí Él nos da las armas para vencer cualquier tentación. Es culpa de que no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos alerta. Ahora, si caemos en cualquiera de estos pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para restaurar cada una de nuestras vidas, siempre y cuando reconozcamos que nos hemos equivocado y pidamos perdón a Dios, pero con un corazón humilde, con un corazón lleno de arrepentimiento,
con un corazón sincero. Amén. Así que dice, cuando nos enfrentamos a circunstancias y oportunidades para complacer a nuestra carne, no nos quedemos parados. No pensemos que lo vamos a poder vencer solos. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Es como nos decían de esta joven, ¿verdad?, que iba a ir a la discoteca para probar que ella podía vencer el no tomar o el no bailar. Si sabemos que vamos a caer, ¿para qué vamos? Amén. Es como estarle buscando, decíamos, 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Entonces dice, cuando nos enfrentemos a estas circunstancias, no creamos que vamos a tener la suficiente fuerza para vencerlo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos esa santidad en nuestras vidas. Dice 1 Corintios 6:18, huyan de las pasiones juveniles. Huyan. Y huyan es ir caminando. Es corriendo, huye. No te quedes ahí para que no caigas en tentación. Amén. Entonces dice, ¿qué hizo José? Cuando la esposa de Potifar lo trata de seducir, dice que él sale corriendo de la casa, sale corriendo del palacio. ¿Por qué? Porque José amaba a Dios. José amaba las leyes de Dios. José obedecía a Dios. Amén. Y dice que José amaba a Dios más de lo que amaba su carne. ¿Cuántos amamos más a Dios que a nuestra carne? O complacemos en toda nuestra carne antes que a Dios. Es día de culto, pero nuestra carne está cansada. No, mejor me quedo a dormir. Acabo Dios sabe que estoy cansado. Dice, José amaba más a Dios que a su carne. Entonces dice, el placer momentáneo te dejará descontento y el corazón de Dios va a quedar destrozado. ¿Por qué? Porque amamos más a otro antes que a Él. Eso es serle infiel a Dios. Amar más a otro antes que a Dios. Amar más a otras cosas antes que a Dios. Eso nos convierte en adúlteros. Amén. Cuando amamos más otras cosas antes que a Dios. Cuando ponemos más en primer lugar otras cosas antes que a Dios. Dice San Juan 14:15, si me amas, obedece mis mandamientos. Amén. Ahí es cuando le podemos demostrar a nuestro Padre que lo amamos, cuando obedecemos sus mandamientos. Búsqueme 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que es Dios que no os dejará tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con las situaciones para que podáis soportar. Amén. Dice, no te viene ninguna tentación que no sea humana. No te viene ninguna tentación que no puedas vencer. Si caemos, es porque usted decidió caer. Amén. No le eche la culpa al diablo. Si usted cae, es porque usted decidió caer. Porque dice Dios, no te viene ninguna tentación que no sea humana y que no pueda resistir. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Amén. Dice que Él fue tentado en todo, pero en ninguna cayó. Él permaneció firme en lo que había creído. Él estaba firme y estaba confiando en su Padre. Amén. Entonces dice, no te quedes ahí, no hagas provisión para tu carne. Si algo te está haciendo caer, no te quedes ahí. Si algo en tu trabajo te está haciendo caer, renuncia a tu trabajo. Si al ver películas o algo en internet te está haciendo hacer cosas que no debes de hacer, ya no veas películas ni te metas al internet. Amén. Dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo. Amén. Dios vive en cada uno de nosotros. Y Dios quiere que le digamos no al pecado, que le digamos no a la carne. Amén. Pero para eso necesitamos la santidad. Porque la santidad es la separación de todo aquello que es impuro, de todo aquello que es inmoral, de todo aquello que ofende a Dios. Eso es la santidad. Entonces dice, en su sentido más amplio, la santidad es obediencia a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos queremos la santidad? ¿O cuántos ya la tenemos? Dice muchas veces, hoy en día el pueblo de Dios se ha quedado corto en el área de la santidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el comer demasiado, la Biblia lo llama glotonería y es considerado pecado. Amén. Un pecado capital. Amén. Dice, es considerado un pecado. Y hoy en día vemos la glotonería como una debilidad de la voluntad. Pero no lo consideramos pecado. Amén. Decimos que es débil, que somos débiles. Pero no lo consideramos pecado, pero la Biblia sí lo considera pecado. Amén. Dice, a veces nos reímos de nuestra glotonería y de nuestra falta de voluntad para resistir nuestros deseos y caprichos en vez de clamar a Dios en confesión y arrepentimiento. Fíjese, dice, no podemos alcanzar ningún grado de santidad sin que Dios obre en nuestra vida. Y no la podemos lograr sin esfuerzo de nuestra parte. Dios ha hecho todo lo posible por darnos la santidad, para que caminemos en santidad. Pero es nuestra responsabilidad hacer la caminata. Dios no va a caminar por nosotros. Amén. Él nos da la santidad, pero nuestra responsabilidad es caminar hacia la santidad. Él no va a caminar por nosotros. Dice un ejemplo, por ejemplo, nosotros decimos, yo oro, Señor, ayúdame. Necesito adelgazar 5 o 10 kilos, porque ya estoy muy gordo. Y para Dios no hay nada imposible. Amén. Y se nos vienen muchos textos. Pero ¿qué pasa? Veo un chocolate y me lo compro. ¿Qué más? Hamburguesas, pizzas, papitas, nieve. Y lo veo y me lo compro y me lo como. Pero es que yo estoy orando que Dios me va a ayudar a adelgazar 10 kilos. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Dice, las cosas no funcionan así. Si yo le pido a Dios que me dé las fuerzas para controlar mi apetito, Él me las va a dar. Pero es mi responsabilidad, dice, cambiar mis malos hábitos. Es mi responsabilidad cambiar mi forma de comer. Amén. O cuando estamos enfermos. Amén. Que tenemos azúcar o no sé, tantas enfermedades. Y decimos, yo confío en Dios de que yo estoy sano. En el nombre de Jesús. Pero si yo no cambio mi manera de vivir, mi manera de comer, Dios no tiene la culpa si me llega a pasar algo. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad el cuidarme. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. Así que si nos llega a pasar algo, no vamos a decir, es el diablo. Porque todos es el pobrecito, ¿verdad? Pobrecito. Ahora sí, pobrecito. Porque siempre le echamos la culpa al diablo. Y el diablo nada más nos pone aquí las cosas. La decisión está en nosotros. Amén. Entonces tenemos que aprender a decir no. No y tener fuerza de voluntad. Tener dominio propio. Amén. Dice, yo no puedo hacer lo que Dios hace para fortalecerme. Y Dios no me va a poner un cierre en la boca. O decirme, no comerás. Amén. Dios no nos va a poner un cierre en la boca. Ni nos va a amarrar las manos ni los pies para que no cometamos pecado. Nos da un libre albedrío. Amén. Nosotros sabemos si hacemos la voluntad de Dios
o no la hacemos. Dice, búsqueme San Juan 17:17. ¿Qué dice? Amén. Si somos hijos de Dios, fuimos salvados para gozar del fruto de la santidad. Amén. Para tener una relación íntima con Dios. Fuimos salvos para tener una relación íntima con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos tener acceso a nuestro Padre. Entonces, dice ahí, para sentir el gozo de tener manos limpias, un corazón puro y una conciencia clara. Y un día podemos sentarnos o ponernos frente a Dios sin sentirnos avergonzados. Amén. Dice el 26, sean ustedes santos. De ahí de Levíticos, capítulo 7, versículo 26. Capítulo 20, versículo 26 dice, sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo, y los he distinguido de entre las demás naciones, para que sean míos. Amén. Este pasaje comienza y termina con la orden de ser santo, porque yo soy santo. Dice el 27. Dice, habéis pues de ser santos, porque yo Jehová soy santo, y yo he apartado de los pueblos para que sean míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir, sean apedreados, su sangre será sobre ellos. Empieza con la orden de sean santos, y termina con la orden de sean santos, porque yo soy santo. Y también dice, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que ser santos? Para que sean míos. Usted tiene que ser santo para que sea del Padre. Sean santos para que sean míos. Amén. Y es un gran privilegio y una responsabilidad pertenecerle al Padre. Amén. Es una responsabilidad de tener, de ser llamados santos. Porque es una responsabilidad que tenemos ante el Padre. Amén. Dice, no podemos tener una relación íntima con Dios si no reflejamos su santidad. ¿Cuál es el llamado a tener una relación íntima con Dios? A tener una comunión con Dios. Dice, intimidad con Dios es nuestro llamado máximo. Porque dice, tienes que ser santo para que seas mío. Dios nos dice, tú eres mío y me perteneces. Pero eso no es todo. Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Tenemos una responsabilidad de ser santos, de andar en santidad, de obedecer los mandamientos de Dios. Y nos decían ahí, no solamente los obedezcas, sino ponlos por obra. No solamente leas, sino pon por obra lo que estás leyendo. Amén. Dice, para que sean míos. Dios está diciendo, quedarás sano, te haré completo, todas tus manchas y deformidades serán corregidas, todas tus faltas serán enderezadas, todos tus pecados serán borrados, todas tus relaciones enredadas serán desenredadas. Serás santo porque yo soy santo. Y Dios nos da ese regalo. Todo dice, todo lo que hayas hecho, todos los errores que has cometido, yo te los perdono. Pero necesito que seas santo, que andes en santidad, que nos comprometamos a vivir en santidad. Dice Jesús oró al Padre por sus discípulos, ahí en Juan 17:17, diciéndole, santifícalos a la verdad, porque tu palabra es la verdad. Vivir en la palabra de Dios, dice, es uno de los grandes secretos de la santificación. ¿Usted quiere vivir en santidad? Viva conforme a la palabra de Dios. Aquí están todas las instrucciones para llevar una vida en santidad. Amén. Por eso dice que no vamos a tener excusa cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Y es que a mí no me lo predicaron en mi iglesia, pero tenías tu Biblia.
Tenías el manual. Amén. No vamos a tener justificación. Dice que somos inexcusables delante de Dios. ¿Por qué? Porque para eso teníamos el manual. Entonces dice un escritor anónimo, una aventura amorosa con la palabra de Dios te hará inmune a las aventuras amorosas con el pecado. Una aventura amorosa con la palabra de Dios te hará inmune a las aventuras amorosas con el pecado. Si usted tiene una aventura amorosa con Dios, a la palabra de Dios, usted va a ser inmune al pecado. ¿Por qué? Porque usted va a amar más a Dios sobre todas las cosas, así como lo hizo José. Dice que él amaba más a Dios que a otras cosas, amaba más a Dios que a su carne. Entonces dice, el privilegio de ser santo es de nosotros. El privilegio de ser santo es de cada uno de nosotros. La decisión y la responsabilidad de ser santos es de cada uno de nosotros. Cuando tomemos la decisión, entonces vamos a sentir gozo, entonces vamos a sentir felicidad, entonces vamos a tener una vida abundante, entonces vamos a ser felices. Cuando tomemos la decisión de ser santos y caminar en santidad. Amén. Dice que es lo que Jesús nos promete a aquellos que caminemos en obediencia a Él. Así que la santidad es ese tesoro escondido, pero que Dios nos lo está pidiendo. Es necesario que empecemos a caminar en santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que la decisión la tiene usted. Usted decide si toma la decisión de andar en santidad y toma la responsabilidad de vivir una vida santa delante de Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar, amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este consejo que tú nos traes en esta noche, Señor. Porque, Padre, tú nos estás pidiendo, Padre, que es necesario, Señor. Es necesario que llevemos una vida santa, Señor. Es necesario que empecemos a caminar en santidad, Señor. Tú nos estás pidiendo que nos comprometamos, Señor, que nos comprometamos a vivir en tu palabra, que nos comprometamos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Padre, que amemos tu ley, Señor, y que te amemos a ti sobre todas las cosas, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo profundo de cada uno de nosotros, Señor, que transforma, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa, Señor, porque tu tiempo está cerca, Señor. Y tú nos has dicho que sin santidad, Padre, nadie te va a ver, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, y que seas tú en cada uno de ellos, Padre. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.